imágenes falsas de una marcha en Pasto que no ocurrió, era una imagen vieja, está dándole retweet a esta cuenta, se hubiera dado cuenta que es una parodia, que es una cuenta falsa del presidente Mahmoud Abbas. Ya vamos a contarles todo lo que pasó. En general fue un discurso cargado de descalificaciones, muy al estilo Petro. Por un lado, invitando a un acuerdo nacional, anunciando que no se quiere perpetuar en el poder, que él no es como Uribe, dice, adicto al poder, pero criticando muy duramente a los empresarios. Y la última es que el presidente Petro, que antes los convocaba, ahora descalificando los cacerolazos que hubo, que se sintieron anoche, es cierto, en el norte de Bogotá y en el barrio El Poblado en Medellín. Dice el presidente Petro que sus cacerolazos son de las clases medias altas. Y habla de las marchas de los ataúdes, de las marchas de las muertes, refiriéndose a las marchas de la oposición que fueron el 21 de abril. Ya les vamos a contar de los muchos mensajes del presidente Petro, un discurso, por supuesto, divisivo, lleno de frases para la galería, hablando de las reformas que vienen, hablando del grupo Keralty, que es el grupo de Sanitas, que tiene a propósito, le tiene casada una pelea al presidente Petro, demanda que está en el Consejo de Estado. Producto de esa radicalización, el presidente le dice a sus gabinetes, a sus ministros, el que no quiera seguir así, que dé un paso al costado. Les voy a hablar de marcha del 1 de abril y de cacerolazos que tuvieron la consigna de Fuera Petro anoche, especialmente en zonas urbanas del país. El presidente Petro hace anuncios. Les voy a contar además de la metida de pata alrededor de 1 millón de armas y de municiones, de la convocatoria que hizo el gobierno con mandos militares y el ministro de Defensa para hacer una mala lectura de un gráfico que después entregó bien el ejército de Colombia. Les contaré a propósito del gobierno los planes para aumentar el precio de la gasolina, lo confirma el propio ministro de Hacienda, que dice que van a llevar la gasolina a niveles de precio internacional. La gasolina que ha bajado el último mes, hoy está en $84 el barril de la referencia Brent, que es el colombiano, ha caído de 91 a 84. Aún así, el ministro de Hacienda cree que hay que subir la gasolina por encima de 16.000 pesos y anuncian, para atenuar los efectos, que habrá subsidio para los taxistas o para algunos taxistas que están carnetizados a través del Sisbén en el Censo de Prosperidad Social. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Es un gusto saludarlos en este día jueves 20, hoy es 2 de mayo. Se están cumpliendo 22 años de la terrible masacre de Ojayá. Recuerden ustedes en Chocó, cuando las FARC lanzaron un cilindro contra una iglesia y mataron en ese momento más de 110 civiles en uno de los hechos más atroces de la guerra en Colombia. Hablando de genocidas, no está de más recordar los genocidios hoy premiados por cuenta del proceso de paz a las FARC. Aquí está lo más importante. Bienvenidos en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. La arremetida del presidente Gustavo Petro en su discurso rompió relaciones con el gobierno de Israel y llamó genocida al primer ministro Benjamín Netanyahu. Lanzó dardos a la oposición y a la marcha del 21 de abril. Uno de los primeros en reaccionar fue el ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Dijo en X que el presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamás y hoy cumplió su promesa. La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad. Jamás, en un comunicado, aplaudió el anuncio del mandatario colombiano. Dicen que aprecian el gesto del presidente Gustavo Petro y lo consideran una victoria. Ante el anuncio del presidente, desde Cali, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, respaldó esta decisión. Como descendiente palestina y en nombre de todos los palestinos de segunda y tercera generación en Colombia, le queremos decir gracias, presidente, porque usted se ha parado dignamente por los derechos de un pueblo que está sufriendo genocidio. La Cancillería confirmó anoche la ruptura diplomática con el Estado de Israel y al mismo tiempo indicó que se mantienen los servicios consulares para los colombianos en Tel Aviv. Aclaró además que esa no es una medida contra las comunidades judías ni contra los ciudadanos de ese país en Colombia. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe también se pronunció luego del discurso del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. Se pronunció sobre la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel. Queremos que Israel y Palestina se reconozcan mutuamente como Estado, que
vivan en paz. Hace daño romper las relaciones con Israel, como ocurriría si se rompieran con Palestina. Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex. En nada contribuye a que cese el conflicto allá y sí termina por afectar negativamente a Colombia en términos comerciales y de seguridad. Nuestro país vendió el año pasado algo más de $1.000 millones en carbón, esmeraldas, café, flores, confites, galletas, manufacturas de papel. Fernando Mejía, un colombiano en Israel. Somos más de 200, 300 personas que estamos aquí devengando un dinero que mandamos para Colombia todos los meses. Los vínculos que usted rompió con Israel son grandísimos. El presidente Gustavo Petro en su discurso subió de tono y criticó las marchas del 21 de abril. Llegaron fue a decir que el presidente de Colombia se tenía que ir porque no es de ellos o se tenía que morir y por eso trajeron los ataúdes. Constituyeron la marcha de los ataúdes, la marcha de la muerte en Colombia. Justo cuando la intervención se extendía por 1 hora, insistió en su temor a un golpe blando y puso de nuevo sobre la mesa su propuesta de constituyente. El poder constituyente no es para ver si me reeligen como dice Uribe. Yo no soy como Uribe, no soy adicto al poder. El presidente también aprovechó para atacar a la empresa dueña de la EPS Sanitas. Los señores de Caralti, que siendo extranjeros financiaron las campañas de varios congresistas y financiaron los partidos políticos que hoy se oponen a las reformas sociales. El presidente Gustavo Petro en su intervención envió un claro mensaje a sus ministros. Este gobierno tiene que avanzar en lo fundamental, en esas tareas. Ministro o ministra que le dé miedo, dé un paso al costado y deje que otro lo pueda hacer. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Hemos avanzado en Colombia. Hace unos cuantos días salió la oposición, efectivamente hizo marchas grandes, pero las de hoy son una formidable respuesta del pueblo colombiano también. El congresista de la Alianza Verde, JP Hernández. Termina la marcha en la que estaba desatado, lleno de odio, escupiendo veneno y decide publicar unas fotos en su cuenta de X. Publica una foto de una marcha que ocurrió en Pasto y la publica como si fuese hoy, pero es una foto del año 2021. Publica también una foto de una marcha que él dice ser de Cali y que ocurrió hoy, pero resulta que no, que es una marcha de Medellín y del día 21 de abril. El senador Ariel Ávila. Llegó a Colombia la era de las marchas y contramarchas. Lo que vamos a tener ahora es que la oposición va a convocar una nueva marcha en algunos 2 o 3 días, la convoca para dentro de unas 2 semanas. Luego el gobierno va a responder con otra marcha y en general ya llegar esa época de las marchas y contramarchas. El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo. Es el símbolo de la desunión nacional, llamando a unos contra otros, insultando a unos y elogiando a otros. Es realmente un discurso que llama a la división. En respuesta a las marchas del petrismo, anoche hubo cacerolazos en algunos barrios de Bogotá y de Medellín. Por otra parte, en hechos aislados, 15 encapuchados en la Universidad Nacional de Bogotá causaron caos en la ciudad, ya que con bombas Molotov atacaron a un bus del Transmilenio que pasaba por esa zona de la capital. Este 1 de mayo, la ministra de Educación, Aurora Vergara, estuvo desde las 6 de la mañana en la sede de la Fiduprevisora verificando cómo avanzaba este nuevo modelo de salud para el magisterio y sus beneficiarios. Recordemos que esta entidad de ahora en adelante va a administrar y a contratar directamente a las clínicas y hospitales. Aurora Vergara, ministra de Educación. Hemos establecido una ruta que ahora se refleja en un nuevo manual de contratación con la Fiduprevisora y nuevas oportunidades en todo el país. Aunque no reconoció el error, el Ejército anunció una investigación interna para aclarar lo que llaman inconsistencias en los informes elaborados por su propia inspección sobre las armas y municiones robadas y perdidas de varias bases militares. Esto luego de la polémica que generó el hecho de que el presidente Gustavo Petro leyera las cifras que no era del informe que le entregaron minutos antes de la declaración a medios. Si bien es un delito grave, en voz del presidente quedó que era más de 1 millón los elementos perdidos, cuando la cifra en realidad es inferior. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le abrió la puerta a nuevos incrementos en el precio de galón de gasolina en Colombia, que en estos momentos se encuentra en un precio promedio en las 13 ciudades principales del país en 15.862 pesos. Estamos evaluando si con un petróleo que pasó hasta 89 y 93 dólares el barril, la brecha sigue cerrada o si tiene algún espacio abierto. Por su parte, el gobierno nacional anunció que entregará subsidios de gasolina a taxistas. Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social. El presidente sale y hace el anuncio, vamos a compensar
compensarle a los taxistas el alza de la gasolina, porque se han visto afectados, con una transferencia por una vez que hicimos, digamos, con relación al porcentaje que subió la gasolina, lo calculamos en ese año, no tenían era cómo dispersarlos, cómo encontrarlos. En la Universidad de Wisconsin, la policía tuvo que desmantelar uno de los campamentos de manifestantes pro-Palestina, enfrentándose y arrestando a quienes se resistían. En medio del respaldo de algunos, otros estudiantes no están de acuerdo con las protestas. However, they have used their concern as an excuse to harass people on campus. Han utilizado su preocupación como excusa para acosar a la gente en el campus, aseguró Lilia Vela, estudiante de la Universidad de Pensilvania. El Borussia Dortmund venció en la tarde de ayer por la mínima al PSG en el partido de ida por las semifinales de la Champions League 1-0. ¡Ahí va Fulcro! ¡Gol! El Borussia Dortmund abre la cuenta. La selección femenina de fútbol sub-20 se prepara para enfrentar hoy a Argentina por la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano a las 6:30 de la tarde. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com. 6 de la mañana, 17 minutos. Esta madrugada lo celebra Hamás, que es el grupo que gobierna la Franja de Gaza, que es el grupo que hace casi 7 meses, cuando comenzó la guerra, lanzó el terrorismo, lanzó el primer ataque, mató en ese momento a más de 1.000 judíos que estaban, recuerden ustedes, en fiestas, estaban celebrando Yom Kippur, que era el 50 aniversario de Yom Kippur. Y la represalia de Israel es lo que lleva al presidente Gustavo Petro a tomar la decisión histórica de romper relaciones con el gobierno de Israel. Lo celebra Hamás, que es el Estado agresor, y lo lamenta, dice que es una decisión antisemita, el Estado de Israel, que le dice al presidente Petro que está tomando partido por los monstruos. El Estado de Israel, que también es cierto, en su represalia ha cometido toda clase de excesos y de horrores. Desde Europa, a esta hora, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que está ocurriendo en la prensa internacional es que todo el mundo está reportando lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, pero también analizando las consecuencias de esta decisión, porque no es una consecuencia exclusivamente diplomática, sino que hay lazos económicos y también hay lazos militares entre ambos países. Arranquemos por cuáles han sido las respuestas. La primera e inmediata fue del canciller de Israel, Israel Katz, que en un comunicado que publicó en Twitter, lo publicó en español para que quedara claro en Colombia, y allí emite un mensaje en 3 párrafos. Dice el primer párrafo que el presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamás y hoy cumplió su promesa, es lo que dice Israel Katz, recordando que en marzo ya había habido un anuncio de que podría cortar relaciones Colombia con Israel. El segundo párrafo dice: la historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse al lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad, que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes, recordando lo que pasó el 7 de octubre pasado, cuando se inició todo este conflicto bélico por esa invasión que hizo Hamás de Israel y de los kibbutz, donde mató principalmente a civiles y tomó también cerca de 250 rehenes. Y el último párrafo dice que las relaciones entre Israel y Colombia siempre han sido cálidas y ningún presidente antisemita y lleno de odio podrá cambiar eso. El Estado de Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos sin miedo y sin
temor, es lo que dice ese mensaje de Israel Katz, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel. También ha habido respuesta por parte de Hamás, que dice que saluda la decisión de Colombia de romper relaciones, de cortar relaciones con Israel. Dice que eso hace que el presidente Gustavo Petro esté consciente de los sacrificios de nuestro pueblo y de su justa causa. También Hamás invita al resto de los países de América Latina y otros lugares a adoptar posturas similares contra Israel, que dijo que ignora todas las leyes y normas internacionales, dice ese comunicado de Hamás. La verdad es que lo que está diciendo el presidente Petro es que corta relaciones con Israel por actuar como un Estado genocida, y claro, el mundo está reprochando, está rechazando esa acción que ha tenido Israel sobre Gaza. Recordemos que en estos 209 días, ya casi 7 meses de guerra, hay 34.600 personas que han muerto en esa guerra, pero lo que más impresiona, Néstor, es que han muerto más de 14.000 niños. La propia UNICEF ha dicho que no hay en las últimas 4 guerras, en los 4 años, en todas las guerras del mundo han muerto menos niños que los niños que han muerto en esta guerra de Gaza. Así de trágico es lo que allí está ocurriendo, además de la destrucción completa de su infraestructura. No hay hospitales, no hay universidades, no hay viviendas para poder volver a habitar esa franja de Gaza. El otro análisis que están haciendo, Néstor, los medios internacionales es de las relaciones económicas y militares que hay entre Israel y Colombia. Dicen, hay un tratado de libre comercio desde 2020, qué es lo que ocurre con él, pero también recuerda, por ejemplo, el periódico The Guardian, el periódico británico, que las Fuerzas Armadas colombianas tienen 24 aviones Kafir, que son de fabricación y de mantenimiento israelí. Dice que estos son aviones especiales que se han usado en la lucha contra las drogas, porque son aviones que pueden hacer bombardeo de precisión, bombas que las guían a través de rayos láser. También dice que hay una gran parte importante de las ametralladoras que usan las Fuerzas Armadas colombianas que también son de fabricación israelí, Néstor. Gracias, Silvia. El comercio entre los dos países es de más de $1.000 millones. Ahora, Felipe, esta es la clase de relación, la clase de anuncios del presidente Petro rompiendo relaciones con Israel, que va a mover la geopolítica, porque Colombia ha estado siempre aliado con Estados Unidos, que es el gran socio de Israel para efectos de la guerra en el Medio Oriente. Así que nosotros estamos cambiando de bando literalmente, a pesar de que Hamás sigue teniendo en su poder muchos secuestrados israelíes, ¿no? Sí, pues a pesar, es decir, fuera de las consecuencias que nos acaba de contar Silvia, yo creo que se vienen otras más fuertes, por lo que usted acaba de decir, Néstor. El gobierno de Estados Unidos no se va a quedar cruzado, de bracitos cruzados no. Sí, por eso digo, Felipe, yo creo que va a empezar a ejercer una presión sobre Colombia. Nosotros estamos cambiando de aliados políticos, es decir, la decisión no es solo cortar relaciones con Israel, sino cambiar de bando. Ahora, es cierto que en esa represalia, en la reacción de Israel, el señor Netanyahu se ha portado como un bárbaro. Yo no tengo ninguna duda que ha cometido excesos inaceptables. De ahí... No, excesos no, genocidio. Bueno, no, por eso. ¿Y los de Hamás no han cometido genocidio? No, bueno, no. Bueno, no. Pero déjeme hablar, en el derecho internacional. Putin ha cometido el mismo genocidio en Ucrania. También. Y Hamás la definición está en el derecho internacional. Jamás el gobierno de Palestina también ha cometido genocidio. Es el grupo atacante. Es que genocidio no es cometer masacres. Mató a más de 1.000 personas por razones de raza y de religión. Destruir una población. Intentar querer destruir una población entera es lo que define el derecho internacional. Es lo que hizo Hamás, como genocidio. No es cometer una masacre, no es matar a 80 o 100 personas en un acto terrorista, sino querer destruir una población por razones de raza, política, credo o alguna otra situación similar. Y por lo tanto, para utilizar los términos en forma precisa y rigurosa. Le recuerdo que el propósito de Hamás es desaparecer a los judíos y el Estado judío. Es decir, aquí tomar partido por uno y otro y no ver por el otro ojito, Héctor, es mal consejero. Es que a los excesos y a los horrores del señor Netanyahu jamás ha hecho lo mismo. No se puede terminar justificando una cosa que es lo que al final hace el presidente Gustavo Petro. Son las 6 de la mañana, 24 minutos. Esta decisión de romper relaciones, digo, Felipe, con Israel nos va a cambiar de bando.
El presidente Petro, ya les voy a contar las muchas cosas que dijo en el discurso. Nos va a cambiar de bando para mal, ¿no? Nos va a cambiar, sí, yo supongo, Felipe, entre otras cosas, es por cuenta de esta decisión acabar con el multilateralismo, que el multilateralismo, los organismos internacionales, Naciones Unidas y demás, están diseñados exactamente para esto, para fijar posiciones. Yo no digo que haya que aplaudir, ni más faltaba, a Netanyahu, que a mí particularmente, Felipe, me parece un bárbaro, me parece atroz la respuesta militar de Israel contra los palestinos. Pero de ahí a no ver lo otro, me parece que también hay un acto, por lo menos, coincido con usted, de mi opinión. 6 de la mañana, 25 minutos, los anuncios del presidente Gustavo Petro. Breiner Montaño. Néstor, buenos días. Pues mire, las marchas del 1 de mayo fueron la oportunidad para que el presidente Gustavo Petro anunciara, entre otras cosas, el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Israel a partir de hoy, 2 de mayo. Esto fue lo que dijo el mandatario. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Ante estas declaraciones, las reacciones no se hicieron esperar. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, a través de su cuenta de X, dijo que el presidente de Colombia prometió premiar a asesinos y violadores de Hamas y hoy cumplió su promesa. Mire, agregó, y abro comillas, la historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad, que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes. De parte de los gremios económicos se pronunció Javier Díaz, presidente de Analdex, quien expresó su preocupación señalando que esta medida en nada contribuye al cese del conflicto en esa región del mundo, pero que sí termina por afectar a Colombia en términos comerciales y de seguridad. Esto fue lo que dijo. Nuestro país vendió el año pasado algo más de $1.000 millones en carbón, esmeraldas, café, flores, confites, galletas, manufacturas de papel. Son muchas las empresas y los trabajadores colombianos que se pueden ver afectados con esta decisión. En términos de cooperación militar hay preocupación, pues esta decisión abre la puerta a la posible cancelación de contratos sobre capacidad en seguridad y defensa. Habla el general retirado Guillermo León, presidente de ACORE. Implicaría perder la capacidad de los aviones Kafir más rápido de lo que se había previsto, porque quedaríamos sin los flujos de repuestos necesarios para mantener su funcionamiento. Igualmente, sucedería con otros equipos, como es el caso de los fusiles Galil. En medio de todo y respondiendo al discurso del presidente Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que en pro de la paz es muy necesario reconocer a los dos países como estados. Queremos que Israel y Palestina se reconozcan mutuamente como estados, que vivan en paz. Hace daño romper las relaciones con Israel, como ocurriría si se rompieran con Palestina. El grupo terrorista Hamas dijo en un comunicado que aprecian enormemente la posición del presidente Gustavo Petro y que la consideran una victoria por los sacrificios de su pueblo y su justa causa. Néstor, esta decisión pone fin a una relación de casi 70 años que, según el DANE, en el campo de las exportaciones representó para Colombia durante el año 2023 unos cerca de 499 millones de dólares y en importaciones desde la nación de Medio Oriente fueron cerca de 90,3 millones de dólares. Breiner Montaño, Blue Radio. Breiner, 6 de la mañana, 28 minutos. En realidad el discurso del presidente Petro estuvo lleno de descalificaciones, intentando otra vez hablando de su idea de una asamblea constituyente, dice él, no para perpetuarse en el poder. Descalificaciones, entre otras cosas, Felipe, de la marcha del 21 de abril, a la que llama la marcha de la muerte, haciendo referencia a unos ataúdes. En realidad, en la marcha del 21 de abril hubo un ataúd, creo recordar, Felipe, que fue en Cali, ¿no? Hubo un ataúd en Cali y además era contra la reforma pensional, no era contra el presidente. Pero yo me imagino que ahora más tarde vamos a mirar en detenimiento lo que dijo ayer el presidente, porque más que quedarnos en el tema de si fueron 500.000, 100.000, si superó, si no superó, el discurso de ayer es un discurso de odio, pero mostró su verdadera cara el presidente. Realmente, mire, yo me senté anoche juicioso después de que llegué a la Feria del Libro a oír todo el discurso. Y eso es odio, 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 descalificación, descalificación, descalificación. Y yo no sé... Felipe, es un discurso del presidente Gustavo Petro en plan de política, hablando, arengándole
a multitudes. Esto es lo que llaman en política las bases del petrismo. Esas 50 y tantas mil personas que estaban frente a la Plaza de Bolívar, empleados públicos, sindicatos, centrales obreras, organizaciones cívicas, Minga. Esa es la base del petrismo y por eso el discurso tan caliente del presidente Gustavo Petro. Caliente con ellos, diciéndole lo que ellos esperaban oír, y caliente contra las marchas del 21 de abril, que esa relación de reacción y acción es lo que lleva al presidente Petro a decir lo que dijo, y a hablar de marchas de la muerte y de los ataúdes y a decir que lo quieren sacar del poder y el golpe de Estado y que lo quieren... Y que por el color de la piel. Eso, y que yo no sabía que el presidente era afrocolombiano. Sí, y habló de las batas de mentiras, haciendo referencia a la marcha de las batas, la del 21 de abril. Yo creo que hay que analizarlo con cabeza fría, Néstor, porque realmente es un botafuego el presidente de la República. ¿Y eso en qué contribuye? ¿Eso en qué contribuye para el desarrollo y la tranquilidad del país? En nada. El presidente con cabeza caliente, es buena la frase, me parece, hay que leerlo hoy con cabeza fría. 6:30, Nicole Buitrago. Néstor, buenos días. El Día del Trabajo reunió a centrales obreras, sindicatos, estudiantes, a la minga indígena y a otros ciudadanos en las calles para alzar la voz y seguir tejiendo ese tradicional llamado, mejores condiciones para los trabajadores del país. Pero no fueron los únicos, también se sumó a esta movilización el presidente Gustavo Petro, quien inició esta marcha en la calle 19 con carrera séptima y llegó a la Plaza de Bolívar. Caminó cerca de 9 cuadras acompañado de sus escuderos y su sistema de seguridad. Subió a la tarima junto a sus ministros y los presidentes de los sindicatos, y el primer anuncio que realizó fue la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel. Se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Pero también fue un espacio para que criticara las movilizaciones del 21 de abril y también enviara algunos mensajes a otros jefes de Estado que, dicen él, se han equivocado. Las fuerzas económicas y políticas y sociales que apoyaron el proyecto uribista de Colombia se equivocaron de rabo a palmo. ¿Cómo es que se dice? De cabo a rabo. Habló de que tiene temor sobre un golpe que pueden darle hacia su gobierno y por eso puso sobre la mesa la propuesta de la constituyente. El poder constituyente no es para ver si me reeligen, como dice Uribe. Yo no soy como Uribe, no soy adicto al poder. Y en medio del discurso agitado hacia los trabajadores también anunció el paquete de proyectos de ley que estarán relacionados con la reactivación económica. Dice que van a estar direccionados al sistema financiero privado colombiano con destino a créditos a la pequeña, mediana y gran industria. Que generen una inversión forzosa en el sistema financiero privado colombiano con destino a créditos a la pequeña, mediana y gran industria, agricultura y turismo en Colombia. Dentro del discurso también hizo alusión a lo que él ha denominado acuerdo nacional. Dice que no se trata de tener disputas de un lado o de otro, sino de hablar, y que las palabras de las reformas sociales quiere que queden plasmadas en ese gran acuerdo nacional. Y también hizo una fuerte advertencia a sus ministros: el que le dé miedo, que dé un paso al costado y deje que otro lo pueda hacer. Nicole Buitrago, Blue Radio. Nicole, 6:33 a.m, y uno de los últimos mensajes de anoche muy tarde del presidente Gustavo Petro fue descalificando los cacerolazos que se sintieron en zonas urbanas. Es cierto, él dice que son cacerolazos de clase alta media, no media alta, sino alta media. Muy probablemente es cierto en el norte de Bogotá y en el Poblado. Pero esos mismos cacerolazos, Ricardo, los convocaba hace unos años Gustavo Petro. Sí, lo que pasa es que no les gusta cuando es contra ellos. Cuando el presidente no era Gustavo Petro, sí, sino al Iván. Final, Néstor, no se trata de si fueron o no fueron masivos, sino de que expresan claramente un descontento con el gobierno en un sector de la población, así como ayer estuvo en la Plaza de Bolívar un sector de personas que simpatizan, no sé si todos, porque la marcha era por el Día del Trabajo, pero así como hay un sector que simpatiza y apoya al gobierno del presidente Petro, es
innegable y no lo puede ocultar el presidente ni el gobierno de que hay un sector de la población que está inconforme con su gobierno. Los cacerolazos fueron muy visibles en los barrios de clase alta media, como dice el presidente Petro, pero especialmente en las redes sociales, en donde fue la convocatoria a modo de respuesta por las marchas de ayer. El presidente Petro termina reclamándole de una manera muy curiosa, dice: hermanitos de la prensa tradicional, quieren llenar sus noticieros con cacerolazos de los barrios de clase alta media. Sobre los cacerolazos de anoche, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, cientos de personas en edificios de Bogotá salieron a los balcones a manifestarse también, pero por su descontento contra las marchas de ayer, las reformas del gobierno y por supuesto contra el presidente Gustavo Petro, mediante un cacerolazo Néstor, que arrancó en la noche cuando las marchas ya se habían terminado. En varios conjuntos residenciales y videos, sobre todo en barrios desde el norte de la ciudad occidente de Bogotá, se compartieron decenas de videos que mostraban justamente a los ciudadanos golpeando cacerolas y sartenes desde sus ventanas y balcones, e incluso gritando "fuera Petro", algo, Néstor, que se escuchó en varias zonas de la ciudad. Algunos de los barrios donde se registró este cacerolazo fueron Colina Campestre, Cedritos, Niza, Unicentro, entre otros, sobre todo también del norte y occidente. Y fue por estos cacerolazos que se escucharon sobre todo en estos conjuntos que el presidente Gustavo Petro respondió y dijo que se habían escuchado solo en barrios de clase alta media, como usted mencionaba hace un momento. Los escuchamos, los atendemos, pero esta es la realidad de la movilización popular, fue lo que dijo el presidente Petro en respuesta a las cacerolas y los sartenes que se escuchan de esta manera anoche en el país. Escuchemos. El presidente Petro prácticamente entonces desconoce este cacerolazo, pero muchos le recordaron cuando él hacía las convocatorias en sus redes sociales a salir a hacer lo mismo en el gobierno del expresidente Iván Duque. Allí me duele, Néstor, por ejemplo, hasta el 22 de agosto de 2020, estábamos en plena pandemia, cuando el presidente invitaba a los colombianos a lo mismo. Decía: los invito hoy a las 7 de la noche a un gran cacerolazo contra el gobierno Duque. El cacerolazo de anoche, Néstor, duró cerca de media hora, se escuchó, como le mencioné, en varios sectores de Bogotá, en rechazo y descontento, según lo que gritaban las personas, al gobierno, las reformas y el propio presidente Gustavo Petro. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos, combustibles, carbón, aceites químicos, aceites minerales, café, té, especies, flores, esmeraldas, galletas y manufacturas de papel. Exportaciones de Colombia a Israel que vienen creciendo en los últimos años y que fueron impulsadas por un tratado de libre comercio que aprobó el Congreso de Colombia y que entró en vigor el 11 de agosto del año 2020. Impulso para el 0.7% de las ventas externas de Colombia, con unas exportaciones a Israel que en el año 2022 sumaron más de $1.000 millones y que en los últimos 4 años han tenido un promedio ponderado de $452 millones. Pero exportaciones que hoy están en riesgo y en peligro tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con Israel y calificar de genocida al gobierno de Benjamín Netanyahu, decisión que pone fin a una relación comercial de hace más de 70 años y que implica pérdidas de puestos de empleo y de oportunidades comerciales para campesinos, trabajadores, empresas e industrias, principalmente en materia agrícola, que era donde estaban las grandes apuestas de Colombia en Israel. En tanto que al revés, es decir, de allá para acá, también hay grandísimas pérdidas para Colombia, principalmente en importaciones de industria militar, industria química, aparatos de óptica, instrumentos de fotografía, dispositivos de navegación aérea o espacial, materias plásticas y manufacturas, productos químicos orgánicos, telas sin tejer y cordeles. Pero por encima de todo, aparatos para la seguridad nacional y tecnologías de vigilancia, pues Israel es una potencia en cuestiones de tecnología militar y ha sido uno de los principales aliados en materia de seguridad para Colombia, con importaciones por $175 millones en el año 2022 y $95 millones a lo largo del año pasado. De hecho, solamente en el mes de enero de este año, Colombia importó $351.000 en armas y municiones desde Israel, de acuerdo con las cifras del DANE. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
Son las 6 de la mañana y 39 minutos. El martes 30 de abril a las 2 de la tarde, el presidente Gustavo Petro hizo una declaración desde la Casa de Nariño denunciando la pérdida de millones de municiones y de centenares de granadas y de armas de los almacenes del ejército ubicados en Tolemaida y en La Guajira. Esa denuncia, que produjo gran alarma, la hizo acompañado del ministro de Defensa Iván Velázquez y del general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a crecer las dudas sobre la veracidad de las cifras citadas por el presidente Petro. Una vez revisados los listados, la inspección del ejército concluyó que Petro no leyó en su declaración el listado de armas perdidas, presuntamente hurtadas por miembros de la misma institución, sino que repitió los datos consignados en la columna correspondiente a municiones y armas que no han sido incluidas en el sistema de auditoría SAP, lo cual no quiere decir que estén desaparecidas. Por ejemplo, el presidente Petro reportó la supuesta pérdida de 131.577 cartuchos calibre 7.62 eslabonado del fuerte de Tolemaida, cuando en realidad el cuadro preparado por el ejército reporta 53 municiones perdidas. De igual forma, el jefe del Estado informó sobre la pérdida de, escuchen, 626.514 municiones 5.56, pero la cifra real de lo que no aparece es 18.562. El asunto podría parecer anecdótico, pero no lo es por dos razones. Primero, porque el presidente Gustavo Petro leyó cifras de manera errónea debido a que tuvo como sustento un informe que le hizo llegar a última hora el comandante del ejército, el general Luis Ospina, quien no se los compartió ni al ministro de Defensa ni al comandante de las fuerzas militares, que son sus superiores, por lo que ellos no tuvieron la oportunidad de revisarlo ni de alertar al presidente sobre la forma correcta de presentar esa información. Segundo, porque el hecho de que el presidente Gustavo Petro hubiera presentado la pérdida de armamento y de municiones como hechos masivos y generalizados, sin que esa sea la realidad, causa un grave daño a la imagen del Ejército Nacional y de sus integrantes. No se trata de negar que evidentemente se presentan pérdidas y hurtos de armas y municiones en el ejército, lo cual evidentemente es grave y debe sancionarse. Pero resulta inquietante que el comandante de dicha institución no solamente no le haya explicado al presidente de la República cómo debía presentar la información, sino que además no haya hecho una aclaración pública sobre la verdad de los hechos. La cúpula de las Fuerzas Armadas no solamente debe actuar con absoluto rigor, sino también de manera transparente de cara al país. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:42 de la mañana. El que primero se arrodilla, primero se confiesa. Ese es un dicho popular que le aplica también a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia. Es el caso de Sneider Pinilla, quien fue hasta hace apenas unos meses subdirector de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. El hombre que salió a anunciarle al país con bombos y platillos que estaban entregando 40 carrotanques doble troque para la Alta Guajira y que iban a ser manejados por el Ejército Nacional. Pidió pista en la Fiscalía, quiere un principio de oportunidad y está decidido a contar, o por lo menos eso es lo que dice, cuál fue el papel determinante que él tuvo en la contratación con Impoamericana Roger Sass y quienes estuvieron detrás empujando, haciendo lobby por el jugoso contrato por más de 46.000 millones de pesos, que se traduce en un valor de 1.700 millones de pesos por cada uno de estos carrotanques. Ya le entregó la matriz de colaboración a la Fiscalía 79 especializada contra la corrupción, prometiendo hablar de senadores y de funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro e incluso de ministros, aunque de momento en este documento no entrega o no hace referencia a ningún nombre. En ese documento, que conocieron hace apenas unas horas, aparece el nombre del presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vázquez, que ha sido crítico del gobierno del presidente Gustavo Petro. El petrista presidente ahora de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y el exdirector, cómo no, Olmedo López Martínez, el subdirector Víctor Andrés Mesa y el subdirector Luis Carlos Barreto. Aunque no da detalles de cuál fue su rol, a la Fiscalía sí le habló de tráfico de influencias e incidencia para que el contrato fuera adjudicado. Responde Name que, dependiendo de las revelaciones que haga Pinilla, está preparado para interponer las denuncias penales en su contra si a ello hay lugar. Pero producto de esta mención, que es claro decirlo, de momento no significa nada, la pregunta que queda es:
¿Qué tiene que ver el nombramiento de Leonidas Name, el nuevo secretario general de Gestión del Riesgo, que es sobrino, curiosamente, del presidente del Senado? ¿Qué tiene que ver con este episodio? Entre otras cosas, el abogado de Pinilla, que es el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, que fue condenado por corrupción, por corrupto, y el de Olmedo López, José Luis Moreno, que es su hermano. ¿Eso es apenas una coincidencia o hay detrás una estrategia de defensa conjunta? El 8 de mayo, la Fiscalía General de la Nación aspira a escuchar en interrogatorio a Olmedo y a Sneider Pinilla. Esta mañana, el intento lo va a hacer la Procuraduría, a la que Pinilla le ha cancelado por lo menos en 2 oportunidades. La pregunta para los investigadores más inquietud es que ojalá no desvíen la atención de los grandes responsables de la corrupción que fue usada poniendo como fachada la necesidad del departamento de La Guajira. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. ¿Serías capaz de preguntarle a tu pareja qué piensa de tu carácter? Difícil, ¿verdad? Porque normalmente lo tomamos como un insulto, creemos que nos está atacando, pero mujer, lo que tu esposo pueda decir de tu carácter en realidad es un excelente material para trabajar en ser una mejor persona y en ser una mujer más feliz, porque ese hombre seguramente te ama, ese hombre seguramente te admira, un día decidió estar contigo y seguramente quiere lo mejor para ti, así que cuando él te hace una crítica, no es un ataque, es una buena herramienta para decir, sí, yo quiero cambiar, oye, sí tienes razón, en esto estoy fallando. No sé, si yo le preguntara a mi esposo qué piensa de mí, creo yo que diría que le parece que me preocupo demasiado por lo que no ha sucedido todavía. ¿Viste? No me está atacando, es un excelente material, tengo que trabajar en mi ansiedad, sí, soy una mujer ansiosa que se preocupa por lo que ni siquiera ha pasado. Visión en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 46 minutos. Bienvenidos a los deportes en Mañanas Blue. Comenzamos hablando de la antesala del comienzo de los cuadrangulares semifinales en Colombia y las novedades que tienen Millonarios y Junior de Barranquilla con bajas sensibles para ese primer partido de este sábado en el Metropolitano. Sin Cata y sin Maca, sin David Macalister Silva, tiene una lesión miofibrilar de primer grado en el aductor derecho, lo que le podría dar para un par de semanas por fuera en el conjunto azul. Y Daniel Cataño con un proceso fibrótico crónico. Esta es una lesión relacionada con una hernia que fue operada años atrás y que todavía le causa algún tipo de inconvenientes al mediocampista de Millonarios. Estas dos bajas están confirmadas para el partido del próximo sábado. En el Junior de Barranquilla, también un crack del conjunto tiburón se pierde ese juego. Hablamos de Deiber Caicedo, ya está absolutamente descartado, mientras que espera Arturo Reyes y compañía por José Enamorado, que no jugó en la última fecha del todos contra todos ante el Deportivo Cali y que lo esperarán hasta última hora para que pueda jugar ante el conjunto de los Millonarios. Recordemos que la próxima semana tanto Junior como Millonarios tienen competición internacional. Junior lo hará el día martes ante Universitarios de Deportes y Millonarios el miércoles en condición de local jugará ante el conjunto de Bolívar. Entre tanto, el Borussia Dortmund pegó primero en un decepcionante partido de Kylian Mbappé por la ida de la semifinal de la Liga de Campeones de Europa. Fue victoria para el conjunto alemán por la mínima diferencia, gol convertido por Niklas Füllkrug en acción en el primer tiempo, un balón en largo y una brillante definición al primer palo. En el segundo tiempo, realmente la feria del desperdicio, incluso el cuadro parisino estrelló 2 balones en el palo en la misma jugada. Primero fue Kylian Mbappé y después en el rebote el lateral derecho marroquí Hakimi también
también envió el balón al palo. Recordemos, 1-0, victoria del Borussia Dortmund. Partido de vuelta será el próximo martes. Se juega ahora en el Parque de los Príncipes en París, buscando los finalistas de una final que se disputará el 1 de junio en Wembley. Entre tanto, hoy acción de la UEFA Europa League. También en fase de semifinales jugarán la Roma ante el Bayer Leverkusen y el Olympique de Marsella francés ante el Atalanta italiano. En el reporte de colombianos en el exterior, John Arias convirtió para la victoria del Fluminense 2-0 por la Copa de Brasil ante el conjunto de Sampaio Correia. Y le fue bien también en la Conca Champions al Columbus Crew, el equipo del Cucho Hernández y de Marino Inestrosa, que en el partido de vuelta de semifinales de la Conca Champions eliminaron al conjunto de Monterrey, en donde fue titular Estefan Medina. En el Masters 1000 de Madrid, recordamos, cayó el campeón defensor Carlos Alcaraz. El español perdió en cuartos de final por 6-3, 3-6 y 2-6 ante Andrei Rublev. Y en la NBA, en la acción del mejor baloncesto del mundo, Boston Celtics es el primer equipo semifinalista de la conferencia este de la NBA, luego de darle una paliza a Miami Heat en su casa, victoria con hasta 34 puntos de ventaja. Más deportes en un rato en Mañanas Blue. Por lo pronto, todo en deportes. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 50 minutos. Nada hace más daño que vivir desde la total desconfianza, porque quien así vive tiende a entender que no hay nadie que lo ayude y que todo el que está a su lado representa una amenaza. Como esa persona no está segura de lo que está haciendo, termina creyendo que todos lo van a traicionar. Además de eso, sospecha de los demás por su estado interior de desconfianza. No rompe con ellos, pero tampoco aprovecha relacionarse y trabajar con ellos, logrando la eficacia posible. Creer que los que están a nuestro lado van a hacernos daño es una manera de hipotecar la única posibilidad que tenemos de vivir en relaciones sanas. Se da en todas las dimensiones de la vida. Por ejemplo, quien desconfía constantemente de la pareja termina encontrando las razones para volver su relación un infierno. Quien en su trabajo desconfía de las intenciones y capacidades de los que colaboran en la misión tiende a volver su equipo un total fracaso, que falla continuamente, ya que una de las buenas características de un equipo eficiente es la confianza que se genera entre sus miembros. Entiendo la confianza como esa certeza interior de que la otra persona no me va a dañar de manera consciente. Por eso, soy capaz de mostrarme tal cual soy delante de ella, porque sé que tratará de potenciar mis habilidades y ayudarme a fortalecer mis debilidades. Ojo, en el trabajo se expresa como esa firme creencia que cada miembro del equipo tiene en la capacidad, en la fiabilidad y el compromiso de los demás para cumplir con sus responsabilidades y actuar en el mejor interés del equipo. Hacemos equipo en cualquiera de las dimensiones de la vida con esas personas que han demostrado esa cualidad para con nosotros. Si no es mejor tomar distancia de ellas y no amargarnos la vida. Ojalá hoy en el país aprendamos a vivir desde la confianza y no sigamos construyendo unas relaciones en las que terminamos sospechando de todos, porque creemos que todos son una amenaza. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la coge. No, pero es que todo el mundo se va de la mesa con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. El gobierno de Israel reacciona con dureza y califica como antisemita la decisión del presidente Petro desde Colombia, que anuncia el rompimiento de las relaciones con el Estado israelí. Hamas, que es el grupo que gobierna la Franja de Gaza, por su parte, celebra la decisión, dice que es una victoria. La otra que celebra es la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad, que tiene ascendencia palestina. Esta decisión del presidente Petro, profundamente controvertida,
como si rompiendo relaciones con Israel se arreglara el problema de la guerra en Oriente Medio. Tal vez es una constancia. El presidente Petro, que siempre ha sido pro Palestina, toma finalmente la decisión, una decisión basada, y es cierto, en los horrores y excesos, la desproporción de la respuesta israelí al ataque terrorista, al primero que ocurrió hace casi 7 meses, el de Hamas, que mató en ese momento a más de 1.000 israelíes. De ese tema todavía no dice ni una palabra el presidente Gustavo Petro, que solamente está viendo la mitad de la ecuación. Ser espiritual es la oportunidad de encontrarse con uno mismo, con su esencia, con lo mejor que hay en uno. Y al conectarse con ello, trascender, para ir hacia los demás con nuestras mejores capacidades y habilidades, para ir hacia los demás con bondad, con solidaridad, con servicio. La espiritualidad es siempre una práctica personal. Cada uno encuentra la suya. A mí me funciona el oracional El Man Está Vivo, que lo hago todos los días y que lo escribo con gusto para ustedes. No sé cuál sea tu práctica espiritual, te recomiendo esta, pero quisiera que tú tuvieras una que te permitiera conectarte con lo mejor de ti y seguir adelante. Tú sabes. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. El primer ministro Netanyahu, claro que cruzó límites, pero allí todos han cruzado límites. El presidente Petro está viendo solamente la mitad de esos excesos. La decisión la ratifica, después del discurso del presidente Petro, la Cancillería colombiana, que emite desde Bogotá un comunicado intentando matizar, diciendo que no. 6 de la mañana, 56 minutos. Reunidos anoche, los integrantes de la Confederación de Comunidades Judías en Colombia emiten un comunicado lamentando la decisión del presidente Gustavo Petro de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Ya se produjo ese rompimiento, en tanto ya hay comunicado oficial. No solo es el anuncio del presidente Petro en una tarima, ya hay comunicado oficial de la Cancillería. El director de esta Confederación de Comunidades Judías en Colombia es don Marcos Pekel. Señor Pekel, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor. Saludo a toda la audiencia de Blue Radio y a su mesa de trabajo. Gracias. Señor Pekel, ¿ustedes cómo están interpretando la decisión del presidente Petro? Y quisiera pedirle cómo interpretan esa frase de el Estado genocida y el presidente genocida, refiriéndose al primer ministro Netanyahu. Bueno, Néstor, primeramente lamentamos terriblemente el rompimiento de relaciones entre dos países amigos, con una relación de muchísimos años, una relación que ha sido muy importante para ambos países. Colombia se ha beneficiado ampliamente de la relación, no solo a nivel comercial, sino a nivel de cooperación. Miren, Néstor, en estos mismos días, cuando ya el presidente Petro había repetidamente hablando de Israel, había incluso amenazado con romper las relaciones, Israel seguía colaborando con Colombia. Hace apenas unos días Israel destapó unos pozos de agua en La Guajira, un departamento que sabemos tiene grandes deficiencias de agua. Por lo tanto, lamentamos eso. Respecto a la pregunta suya de Néstor, Israel entró a una guerra que no quiso. Israel entró a una guerra contra una organización genocida que permanentemente lo dice y lo tiene en su carta fundacional. Su objetivo es la destrucción de Israel. Israel sufrió un ataque brutal el 7 de octubre. Israel entró a una guerra que no quiso.
Y en esa guerra, pues lamentablemente, y lamento profundamente las muertes de civiles palestinos, en unas cifras que maneja el mismo Hamas, donde no distingue terroristas de civiles, pero sí es una guerra que Israel no quiso. Israel no ha manifestado su intención de exterminar al pueblo palestino. Por el contrario, Néstor, cuando ha habido la oportunidad, ha negociado la paz con los palestinos. Han sido los palestinos que han siempre puesto palos en la rueda de un acuerdo de paz conducente a la solución de dos estados. Sí. Señor Pekel, ¿cuántos israelíes están secuestrados hoy por Hamas? En este momento, Néstor, hay 133 secuestrados, entre ellos un colombiano, un hombre de nacionalidad colombiana e israelí. No sabemos cuántos de ellos están vivos, llevan más de 200 días secuestrados y jamás se ha negado a liberar a los secuestrados. Algo que se hubiera hecho, la guerra ya se hubiera terminado. Claro, ahora yo no tengo ninguna duda del carácter terrorista de esa acción del 7 de octubre. Pero no ha sido igual la represalia, la reacción de Netanyahu en Israel. Es decir, y hemos visto las imágenes, Marcos, de niños afectados, de civiles afectados, de edificios llenos de civiles afectados. ¿Esa respuesta no es la que está causando la mundial descalificación contra Israel? Mire, Néstor, Hamas, pocos días después del ataque, le preguntaron a uno de los líderes fundadores de Hamas que por qué no prestaba los túneles para que los civiles palestinos se refugiaran ahí, y el señor de manera bien cínica dijo que los túneles eran para ellos, que los civiles se organizaran como puedan. Hamas por años, desde el 2007, que expulsó al gobierno legítimo de la autoridad palestina, ha utilizado instalaciones civiles para desde ahí atacar a Israel. Vimos los hospitales, vimos las mezquitas, vimos las escuelas. Por lo tanto, coloca a Israel en una posición muy difícil de una guerra imposible, en la cual lamentablemente han muerto civiles, pero no ha sido la intención de Israel llevar a cabo ni un genocidio ni una muerte de civiles indiscriminada. Lamentablemente jamás. Israel en últimas tiene que proteger también a sus ciudadanos. Hamas lanza cohetes para matar civiles. Israel tiene que proteger a sus ciudadanos. Esa es la labor principal de cualquier Estado. Sí, no, pero discúlpeme que se lo diga, Marcos, no me respondió la pregunta. Es que no le estoy preguntando por Hamas. Yo, por eso le repito, no tengo duda de los horrores de Hamas, pero tampoco tengo duda de los horrores del señor Netanyahu. La respuesta